¡Viva mis derechos! ¡Viva los derechos de las mujeres! ¡Viva los derechos LGTBI! ¡Viva los derechos trans! No pasarán. No pasarán. No pasarán. Soy gallego, he votado al BNG y vengo a celebrar aquí con Pedro Sánchez. No pasarán. Con Rivera no. Rivera no. Con Rivera no. Con Rivera no, por favor. Con Yolanda. Con Yolanda sí. Con Irene Montero mejor. Pero bueno. En fin, 10 tesis sobre el 23J. 1. No habrá gobierno PP-Vox. Y no habrá gobierno del PP en solitario. La primera opción no contará con el apoyo del PNV y la segunda no contará con el apoyo del PSOE. Esta es la mejor noticia. Segunda tesis. Es difícil, pero posible, un gobierno encabezado por el PSOE. Para hacerlo real hace falta el sí de todos los partidos de la coalición Sumar. Lo podemos dar por descontado incluso si el PSOE llegara a proponer un gobierno de partido único, pero hacen falta también todos los votos de Esquerra Republicana, de H. Bildu, del PNV, del BNG. Todos estos son difíciles, pero son probables. Y ojo, también la abstención de Junts. Muy difícil, pero yo creo que no es imposible. En la negociación de la mesa del Congreso, que será muy pronto, empezaremos a ver cómo se mueven los múltiples actores del bloque plurinacional. ¿La presidencia del Congreso será de un miembro del Partido Socialista? Pues no tendría por qué. Tercera tesis. Si Sánchez forma gobierno, no será un gobierno estable porque necesitará que todos los partidos de la coalición Sumar, que no son iguales y que a lo mejor no están todos en el hipotético gobierno de Sánchez, junto a Esquerra Republicana, a Bildu, al PNV y al BNG, voten a favor de cada ley y que Junts no vote en contra. Es muy difícil. Cuarta tesis. En cuanto la derecha mediática salga del shock en el que quedaron instalados ayer, comenzará una presión todavía más violenta respecto a lo que hemos visto hasta ahora. La presión afectará las posibilidades de la investidura de Sánchez y si llega a formar gobierno, trabajarán para hacerlo caer apoyándose en la debilidad parlamentaria del gobierno. Quinta tesis. El contexto europeo, marcado por la guerra de Ucrania y el auge de las derechas reaccionarias en Europa, no facilitará tampoco las cosas. Un gobierno sin estabilidad parlamentaria y con socios independentistas y de izquierdas no tendrá el favor de los poderes europeos. Sexta tesis. Lo que Iván Redondo y Enric Juliana llaman el PSOE caoba, como metáfora de la derechización del partido a partir de 2021, manda en Ferraz y Moncloa, pero está por ver que ese equipo pueda ejercer el liderazgo de un bloque plurinacional tan complejo. Una cosa es dejar a Zapatero meter goles por la izquierda en campaña, una cosa es corear el no pasarán en la celebración de los resultados y otra bien distinta, llevar el antifascismo a los pactos y a las leyes. Si no se limpian las licencias de televisión y el Consejo General del Poder Judicial de elementos reaccionarios y antidemocráticos, ya os podéis imaginar lo que viene. Séptima tesis. Los números de Sumar están lejos de las expectativas creadas por un liderazgo que aspiraba a competir con lo que representó Podemos en las elecciones de 2015 y 2016 e incluso aspiraban a superar al PSOE. Bueno, pues al final Sumar pierde más de 700.000 votos y pierde también 7 diputados respecto a los resultados de los partidos de su coalición en la repetición electoral de 2019. Ni siquiera con los partidos de Rejón, de Baldoví y con otras formaciones regionalistas, Sumar llega al peor resultado histórico de Unidas Podemos, el 12,9% en 2019, y se queda en el 12,3%. Los 10 diputados nombrados por Yolanda Díaz, así como los 5 de Podemos, 5 de Comunes, 5 de Izquierda Unida, 2 de Más Madrid, 2 de Compromís y 1 de la Chunta Aragonesista, son muy importantes, pero quizá algo más de autocrítica y menos autocomplacencia serían convenientes. Si la falta de un acuerdo entre Junts y el PSOE impone una repetición electoral, Sumar no tendrá excusa para no convocar primarias y no podrá vetar a nadie. Octava tesis. El veto a Irene Montero y algunos de los dirigentes más combativos de Podemos, así como las humillaciones al partido, iban dirigidas a que Podemos se presentara en solitario.
Nacho Escolar, el director del diario.es, explicó él mismo en la SER sus conversaciones con dirigentes de Más País y de Sumar que le confirmaban que para ellos era más importante excluir a Podemos que revalidar el gobierno. La respuesta de Podemos a las humillaciones no fue entendida por muchos militantes, pero hoy se revela acertada. Podemos dijo que competir con Sumar haría imposible evitar una mayoría absoluta de las derechas, y ayer comprobamos que eso era cierto. Hoy Podemos es un partido modesto, con 5 diputados, los mismos que IU o los comunes de Ada Colau. Es un número de diputados menor a su peso electoral, pero sus diputados son tan cruciales cada uno de ellos como los de Bildu, los de Esquerra Republicana o los del PNV. Y ninguna fuerza de la izquierda fuera de Cataluña y el País Vasco, los territorios que, por cierto, han protagonizado el frenazo al fascismo, cuenta con tantos militantes como Podemos. Tampoco esta vez han podido matar a Podemos. Novena tesis. A pesar de que aumenta el peso de los viejos partidos del turno bipartidista contemporáneo, PSOE y PP, que pasan del 48% de los votos y 209 escaños al 64,7% y 258 escaños, estamos muy lejos de un sistema de bipartidismo imperfecto, como señalan algunos politólogos. Por el contrario, la dinámica de bloque se refuerza. El bloque plurinacional pasa del 50,8% y 188 escaños al 48,4% y 171 escaños, pero es más crucial que nunca. Décima y última tesis. El bloque reaccionario, aunque lejos de las expectativas, avanza de 10,4 millones de votos, el 43,1% y 153 escaños en el 2019, a, atención, 11,2 millones, el 45,6% y 170 escaños ayer. El ultraderechizado bloque reaccionario, aunque no podrá formar gobierno, crece electoralmente y, ojo, sigue mandando en los medios de comunicación y en la judicatura. Para ellos, este resultado solo es la prórroga del partido. Van a trabajar para una repetición electoral y tienen bazas para lograrlo. Bueno, esto lo escribía yo hoy mismo en Contexto. Así es como veo las cosas. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base analizamos unas elecciones atípicas por muchos motivos, unas elecciones celebradas en el mes de julio y en donde los resultados han roto lo que vaticinaban muchas encuestas que daban por hecha una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox. Entramos en un terreno enormemente difícil, pero que al mismo tiempo crea una sensación de alivio en todos los demócratas cuando ya no es tan evidente que la ultraderecha, que el bloque reaccionario de lo que representan PP y Vox, puede gobernar. Laura Arroyo, ¿qué nos tienes preparado? Pues vamos a hablar de los datos que representan un poco este alivio inicial, unos datos que, por cierto, parece que ninguna encuestadora supo prever. Algunas se acercaron un poco más, eso hay que reconocerlo. Dina Busselham, ¿qué tienes? Hola Pablo, pues hoy veremos a ver cuáles son los marcos que se mueven en los medios de comunicación, que básicamente es bloqueo, ingobernabilidad, Cataluña y gobierno Frankenstein. Marcos que, como siempre, en los medios de comunicación anticipan cuáles van a ser los argumentarios fundamentales de los partidos políticos. Hay algo que analiza Ina en esta sección que ha preparado con Manu, que son los editoriales del diario El País. Siempre hay que leer los editoriales del periódico, que fue intelectual orgánico de la transición y que sigue siendo una referencia muy importante para entender hasta dónde se va a atrever a llegar el PSOE. Ina Afinogénova, ¿dónde nos vamos esta vez? Vamos a la iberosfera, a desayunar lágrimas de iberofachas, que estaban ya animando ese gobierno de PP y Vox, y mira. La verdad es que desayunar lágrimas de facha siempre es una cosa que hay que aprovechar, porque por desgracia la vida no nos da estas alegrías muchas veces. Hoy vamos a contar además con Raúl Sánchez Cedillo, que ayer no se agotó mucho y vamos a abusar de él para que nos dé algunas claves después de haber podido reflexionar por la noche de lo que ha significado todo esto. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Arroyo.
Bueno, una noche electoral que ninguna encuesta supo predecir, aunque algunas se acercaron un poco más, y por lo mismo supuso una sorpresa más agridulce que amarga. Lo sentimos por Michavila, que ha tenido una mala noche. Empecemos por los datos de participación. Casi 37,5 millones de españoles y españolas estaban llamados a las urnas y la participación ha sido de un 70,40%, 4 puntos más que la participación en los últimos comicios de 2019. Pero fuera de la participación, diría yo que el gran titular es otro. A ver, ¿cuál sería tu titular, Laura? Pues te diría que el gran titular es que Cataluña ha sido decisiva para que el bloque reaccionario no logre la ansiada mayoría absoluta. Pero vamos por partes con los resultados. El Partido Popular, que empezó la contienda sintiéndose un victorioso seguro, obtuvo el 33,05% de votos, un 12,25% más que en las elecciones de 2019, lo que le permite tener 136 diputados, 47 más que en los anteriores comicios. Pero la victoria no fue tan victoria, ¿verdad? Exactamente. El bloque reaccionario, que incluye al Partido Popular, queda muy lejos de la ansiada mayoría absoluta. Feijóo no logró sumar. Fue el PSOE, el de la sorpresa de la noche, al contar con 31,70% de los votos, un 3,71% más que en 2019, lo que les permite alcanzar los 122 escaños, es decir, 2 diputados más que en la anterior legislatura. Hay quien decía que la clave para la conformación de gobierno sería entonces la tercera fuerza política. ¿Quién era la tercera fuerza política? ¿Esto es así al final? Pues mira que no tanto. La gran clave será, como anticipamos en este canal, por cierto, repetidas veces, el bloque plurinacional. La tercera fuerza electoral ha sido Vox, con un 12,39% de los votos, 2,68% puntos menos, lo que les permite tener 33 diputados, es decir, 19 diputados menos que la anterior legislatura. Sin duda, un tremendo golpe que han dado los y las ciudadanas al fascismo en las urnas. En cuarta fuerza se ha quedado la coalición de partidos encabezada por Yolanda Díaz, Sumar, que ha conseguido el 12,31% de los apoyos y un total de 31 diputados. Lejos de las mejores expectativas que tenía esta coalición y que también queda lejos del resultado del 28 de abril de 2019, la última vez que hubo una coalición de fuerzas de izquierda antes de la escisión de Más País en un proyecto propio y que alcanzó 42 escaños con el 14,31% de los votos. Tampoco llega, por cierto, al 12,9% ni a los 35 diputados de Unidas Podemos en las elecciones de noviembre de ese año, en las que Unidas Podemos compitió con los partidos de Rejón y Baldoví, que esta vez iban junto a otros partidos regionalistas en la coalición de Yolanda Díaz. En este escenario serán las fuerzas plurinacionales las que vuelvan a tener en sus manos la posibilidad de articular un gobierno posible con el PSOE a la cabeza. Exactamente. Frente al bloque reaccionario que no alcanza los números para formar gobierno, tenemos al bloque progresista que necesariamente ha de ser plurinacional. Los datos así lo evidencian. Esquerra Republicana de Cataluña alcanza los 7 diputados, 6 menos que la anterior legislatura. Junts empata en escaños con Esquerra Republicana, sumando un diputado más a sus filas con respecto a 2019. Por su parte, Bildu logra 6 diputados, uno más que los que tenía, convirtiéndose en la primera fuerza política vasca, y el Partido Nacionalista Vasco se hace con 5 diputados, pierde 1. El BNG, por su parte, repite su diputado. Un escenario, por lo tanto, muy difícil, en el que Sánchez tiene que llegar a acuerdos con todos los partidos de Sumar, con Esquerra Republicana de Cataluña, con EH Bildu, con el PNV, con el Bloque Nacionalista Galego y hasta con el partido de Puigdemont, para que al menos se abstenga. Eso es. Miremos al País Vasco y a Cataluña. Estamos hablando de 2 territorios que logran frenar a la derecha y le impiden lograr su anhelada mayoría absoluta, ya sea apostando por el Partido Socialista como por las fuerzas plurinacionales soberanistas. En Euskadi gana la izquierda abertzale. De hecho, el PNV es el gran derrotado en Euskadi este 23 de julio. Un desgaste que se dejó notar ya en las elecciones del 28 de mayo. El Partido Socialista empata en escaños con el PNV y Sumar, por su parte, se queda con solo un escaño de los 3 que anteriormente había conseguido Unidas Podemos. ¿Y en Cataluña? En Cataluña, el Partido Socialista alcanzó su mejor resultado en 15 años. De los 48 escaños en disputa, logró hacerse con 19. Comuns logra el segundo puesto en Cataluña, Esquerra Republicana la tercera posición y Junts la cuarta. Sus escaños serán decisivos. Cataluña este 23 de julio desempeña un papel clave de cara a los resultados de los socialistas y de la izquierda en clave estatal. Sin Cataluña, el freno a la mayoría absoluta del bloque reaccionario no se habría producido. Los números dan, pero dan siempre en clave plurinacional. ¿Cómo ha quedado la izquierda del PSOE?
Yolanda Díaz logró recabar 3 millones de votos en las elecciones de ayer, 700.000 votos menos que lo que Unidas Podemos logró conseguir en noviembre de 2019. Una candidatura con más partidos, pero con menos votos y escaños. La buena noticia es que aún así los números permitirían, si el PSOE quiere, intentar revalidar un gobierno de coalición progresista. La pérdida de escaños por parte de Sumar no es un dato menor de cara al gobierno posible que ha de empezar a ser construido con trabajo de hormiguita, reconociendo la necesaria participación del bloque plurinacional, que curiosamente no se mencionó en la campaña electoral ni por quienes eran llamados a defenderlo, ni por Sánchez ni por Díaz. Empieza ahora lo complejo, hilar fino y tender los puentes que no han existido en los últimos meses con las fuerzas que son condición de posibilidad para un gobierno progresista. Tal vez lo más importante es reconocer que hoy respiramos más aliviados que ayer, pero no por eso se puede decir que el resultado nos permite cantar victoria. Sobre todo cuando vemos que en buena cuenta las urnas han dicho lo que dicen hace años. La España plurinacional frena al bloque de la reacción. Ya va siendo hora de que quienes se resisten tomen nota de esta realidad. Gracias, compañera. Yo he votado, yo he votado al PP 155, lo mismo que tú, al PSOE 110. Igual que yo. Todo el mundo daba por ganadora al PP, sin ninguna duda. Pero si el problema no es quién gane, es quién gobierne. Pues lo que estoy diciendo, y todo el mundo la suman, les dan para una mayoría absoluta. En fin, no estaba muy animada Ana Rosa Quintana esta mañana. Buenas tardes, Dina Busselham. Hagamos con ello. Titulares al banquillo. Para entender mejor qué es lo que nos espera en las próximas semanas o meses, porque parece que esto va para largo, es muy importante mirar la prensa, porque ahí ya se están fabricando los argumentarios que nos vamos a encontrar por parte de cada actor político. Así que vamos a mirar las portadas de los principales diarios en papel de ámbito estatal, algunas cosas más de la prensa y algo de tele también, si os parece bien. Pues vamos a ello. Adelante, compañera. Pues vamos con los titulares de portada de hoy en los principales periódicos. Empecemos por la derecha mediática, que ha elegido claramente un protagonista para sus titulares, Carles Puigdemont. El Mundo titula así: Feijóo gana, pero Puigdemont podrá hacer presidente a Sánchez. La redacción de este titular ya insinúa un marco de ilegitimidad de una posible mayoría parlamentaria liderada por Pedro Sánchez, porque El Mundo viene a decir que Feijóo tiene el apoyo popular, aunque no tenga mayoría, pero que una persona, Puigdemont, puede brindarle al gobierno para dárselo a Sánchez, como si los votos de los grupos pequeños pues no valiesen y como si España no fuera un sistema parlamentario, que lo es. Quedémonos con esta idea porque además la negación del parlamentarismo es uno de los marcos principales hoy en la derecha mediática. Y atentos porque añade esto El Mundo. El PP vence en los comicios sin lograr la mayoría que buscaba y apenas tiene opciones de gobernar ante el retroceso de Vox. El PSOE celebra el resultado pese a la derrota e intentará repetir su pacto con la extrema izquierda y los independentistas. El Partido Popular apenas tiene opciones de gobernar. Es muy significativo que El Mundo diga esto porque da a entender que dan por perdida la investidura de Feijóo, una línea que se aleja un poquito de la que está siguiendo el líder del PP, que se presentará a la investidura. Así es, y no solo lo plantea así en el titular de portada. Jorge Bustos, subdirector del Mundo, dice que a veces uno lamenta que el juicio mayoritario de los españoles expresado en las urnas no coincida con el expresado individualmente en tantas columnas. Y titula así su tribuna: no nos va a quedar más remedio que seguir escribiendo contra el sanchismo. Oh, vaya, están de funeral hoy en El Mundo. Nos esperan muchas, muchas, muchas lágrimas y puñitos apretados de facha, queridos amigos. Disfrútenlo. Sigamos. Titular de portada del ABC, también con el líder de Junts como protagonista. Y dice así: Puigdemont o bloqueo. Cambio en el vocabulario de la derecha mediática. Sale ETA, entra Puigdemont. Añade el ABC: el PP gana, aunque queda lejos de la mayoría absoluta con Vox, y Feijóo se agarra a que es la lista más votada para ir a la investidura. El PSOE remonta tras el batacazo del 28M y Sánchez puede reeditar el gobierno Frankenstein, pero Junts avisa: no será a cambio de nada. Feijóo se agarra a que es la lista más votada. Se agarra, un verbo que incluye una connotación negativa sobre la voluntad de Feijóo de ir a la investidura. Parece que el ABC tampoco ve opciones de gobierno para Feijóo. De hecho, su titular principal, Puigdemont o bloqueo, reduce los escenarios posibles a dos: o gobierna Sánchez con la abstención de Junts o nuevas elecciones. Por lo tanto, el ABC, al igual que El Mundo, se aleja de la línea de presionar al PSOE para que se abstenga en una investidura de Feijóo para que gobiernen las derechas, que es la línea que sí sigue hoy Génova, y no contempla un escenario de gobierno de bloque reaccionario. Un diario más de la derecha mediática. Atentos, La Razón. Este es el que tiene pues un titular más editorializado, digamos, con una sola palabra. Titula así: inestabilidad. Y añade el periódico de Marhuenda:
Feijóo gana las elecciones y sube 47 escaños, pero no suma mayoría absoluta con Vox, que pierde 19. El resultado deja el futuro gobierno en el aire y el líder del PP pide al PSOE que no le bloquee. Sánchez solo podrá gobernar con una coalición de perdedores con apoyo de Esquerra, Junts, Bildu y PNV. Bueno, veremos lo que pasa en las próximas semanas, pero una hipotética nueva mayoría parlamentaria para un nuevo gobierno de coalición no sería una coalición de perdedores, sino una coalición de ganadores, porque en un sistema parlamentario gana el gobierno quien consigue armar una mayoría en el Parlamento, así de sencillo. Sí, pero ya veis que La Razón insiste con ese marco presidencialista que ya marcó la campaña del Partido Popular. Y ya veis también que el diario de Marhuenda es el que hoy está más alineado con Génova. Que el PSOE no bloquea al PP, dice. Esta es la matraca junto con lo del gobierno Frankenstein, Puigdemont, la extrema izquierda de Sumar, risas en el auditorio, que con toda seguridad nos espera pues, en los próximos días y semanas con el intento de investidura de Feijóo de fondo. Veremos si el ABC o El Mundo se acaban alineando con ese mensaje de que el PSOE no bloquee, como sí sucede con La Razón. Bueno, veamos ahora un par de momentos del programa de Ana Rosa de hoy, que ha colocado pues, todos los argumentos de la derecha mediática juntos. Démosle al play, Xavi. Enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones generales, y enhorabuena a Pedro Sánchez, perdedor de las elecciones generales. El PP ha ganado las elecciones con 136 escaños y una subida de 47 diputados, pero se da una paradoja inédita. Por primera vez en democracia podría gobernar, y de hecho parece que va a gobernar, el partido perdedor, el PSOE, con 122 escaños. Si consigue, eso sí, los apoyos necesarios para la investidura de Sánchez. La pregunta es, ¿cuál va a ser el precio? Nunca en la historia democrática un perdedor de unas elecciones había salido al balcón de la sede de su partido a celebrar una derrota, como lo hizo ayer Pedro Sánchez, jaleado por sus ministras. A Feijóo, en principio, no le dan los números con los 33 escaños de Vox, y a Sánchez sí le saldrían las cuentas si vuelve a reeditar el gobierno Frankenstein, eso sí, ampliado y fortalecido con los 31 escaños de Sumar, los independentistas y además ahora los de Puigdemont. Gabriel Rufián ya avisó, el precio de Esquerra Republicana y Bildu esta vez iba a ser más caro. Hablamos de referéndum, de autodeterminación, amnistía, de financiación. El PNV también subirá el precio. Y más ahora que Bildu le ha dado el sorpaso por un escaño. Ortúzar avisó, nos hemos sentido usados por el PSOE como un Kleenex y eso no volverá a pasar. Y Otegi también avisó, claro que Bildu pacta con el PSOE cuestiones de Estado. La gente no es boba y lo seguirán haciendo. Junts también ha avisado, el PSOE tiene muchas deudas con Cataluña y es momento de pagar. ¿Y quién tiene precisamente la llave de la gobernabilidad en España? Pues el amo de llaves es Carles Puigdemont, que puede abrir la cerradura del gobierno de España desde Waterloo. Luego dicen, perdona Laura, que aquí en la base leemos mal el prompter. En fin. En fin, la primera vez que podría gobernar el perdedor de estas elecciones. Esto es una democracia parlamentaria, señora Quintana, y el perdedor es el Bloque Reaccionario. Además, esto que dice Ana Rosa de que sería la primera vez que sucede esto es mentira. Ya amaneció mintiendo otra vez la señora. Sin ir más lejos, a partir de 2018, a raíz de la moción de censura a Rajoy, gobernó el PSOE en solitario, que tenía 84 diputados y no había sido el partido más votado en las elecciones. Claro, porque en España, en las elecciones, no se elige presidente. Se eligen diputados y diputadas que después eligen al presidente en el Parlamento. Y gobierna quien tenga la mayoría parlamentaria. Es grave que en la prensa y en las televisiones que ven millones de personas, en lugar de hacer pedagogía sobre el funcionamiento de la democracia parlamentaria, se pretenda confundir a la gente con la chorrada de la lista más votada, de un presidencialismo que no existe en la Constitución española. Eso de la coalición de perdedores es una chorrada. Mensajes, todos ellos, que niegan el parlamentarismo para plantear que si no gobierna el PP, el gobierno es ilegítimo. Eso es lo que hay detrás de toda esta cantinela. Bueno, pues Ana Rosa continuó, escuchen. PP y PSOE han sumado nada menos que 258 escaños. Millones de españoles han elegido entre estos dos partidos. ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo entre ellos para las cuestiones básicas de la gobernabilidad del Estado español?
¿Tan solo es posible una coalición con las minorías? ¿Qué ocurre con el resto de millones de españoles excluidos? Ya no se trata de que gobierne la lista más votada, se trata de que la mayoría de los españoles se sientan representados por sus partidos mayoritarios. Se trata de que los españoles no vivamos divididos en bloques. Somos una democracia parlamentaria. Pactemos en el Parlamento sin vetos entre estos dos grandes partidos, sin bloques y sin bloqueos, y sobre todo sin facturas y sin fracturas. Eso sí, soñar es gratis. Tremendo, Canal Red es una televisión política, ¿no? Telecinco no, claro. En fin. Pues ya lo habéis oído, Ana Rosa, al igual que Marguenda, pues siguen con la apología de un bipartidismo que no existe y se presta a dar la matraca de que el PSOE se abstenga para que gobierne Feijóo, a ver si cuela. Sin bloques y sin bloqueos, sin facturas y sin fracturas. Apuesto a que en las próximas semanas vamos a escuchar a Feijóo diciendo muchas veces estos eslóganes que hoy ha acuñado la que parece que es su spin doctor, Ana Rosa Quintana. En fin, veamos ahora algo de la progresía mediática. 2 portadas y un editorial. Portada de La Vanguardia de hoy. Feijóo gana, pero el resultado deja al gobierno en el aire. Junts tiene la llave para investir a Sánchez o forzar nuevas elecciones. Es decir, La Vanguardia también ve solo esos 2 escenarios posibles, o nuevo gobierno de coalición o nuevas elecciones, y no un gobierno en minoría del Partido Popular. Y ahora atentos al titular de portada del País. Feijóo gana por poco y Sánchez resiste, el gobierno en el aire. También destaca el País en los subtitulares que una posible investidura de Sánchez depende de la abstención de Junts. Pero lo más interesante hoy del diario del Grupo Prisa es su editorial. Es un editorial largo, con muchos elementos, pero son muy significativos. Particularmente son significativos 2. En primer lugar, el argumento que construye el País para confrontar el marco presidencialista del PP de que lo legítimo es que gobierne Feijóo, hasta aquí todo muy bien. Y en segundo lugar, y sobre todo, es muy relevante el hecho de que el País se muestre muy escéptico con la posibilidad de que Sánchez logre una investidura gracias a la abstención de Junts. Leyendo hoy el editorial del País, no se puede descartar la repetición de elecciones. Así es, fijaos, os leo algunos fragmentos. El editorial se titula Una victoria insuficiente y, como bien decías, Pablo, coloca una serie de argumentos para discutir el mensaje de Feijóo. Dice el País que Feijóo apeló a los socialistas para pedirles la abstención en una estrambótica estrategia de campaña que parece haberle pasado factura. Anoche asumió la responsabilidad de intentar gobernar y exigió que no hubiese bloqueos, con el argumento de que siempre ha gobernado el candidato más votado. Pero el parlamentarismo no exige esa condición, sino una mayoría. Otro argumento. La apelación a la abstención de los demás exige del PP un ejercicio de coherencia que no ha formulado hasta el momento. El PP pide al PSOE su abstención para, a continuación, derogar el sanchismo con todos los votos de Vox, mientras gobierna en Extremadura y Canarias, donde el PSOE fue la fuerza más votada, aliado con los de Abascal. El líder del PP debería explicar la teoría de que no es lo mismo gobernar España que gobernar las comunidades autónomas con la extrema derecha, salvo que nos permitan pensar que las considera administraciones de segunda categoría y que gestionar la educación o la sanidad públicas es indiferente a la ideología. Y en tercer lugar, el País hace una afirmación del parlamentarismo. Dice exactamente esto. La cultura parlamentaria española dio un salto cualitativo hace 4 años con el primer gobierno de coalición de la democracia, configurado en enero de 2020. El resultado electoral de hoy ratifica la aclimatación española a una práctica común y mayoritaria en el resto de Europa. Las coaliciones de gobierno se negocian entre los partidos con representación parlamentaria. La cultura parlamentaria española dio un salto cualitativo con el primer gobierno de coalición de la democracia. En fin, no está de más recordar que el País se opuso a ese gobierno con todos los medios a su alcance y que si se dio ese salto cualitativo en la cultura parlamentaria española fue gracias a Podemos y a pesar del País. Dicho lo cual, Dina, decíamos que lo más relevante de este editorial seguramente es que enfría mucho la posibilidad de que Sánchez arme una mayoría parlamentaria con el independentismo, incluyendo a Junts, ¿verdad? Sí, dice el País que el escenario que dejan los resultados es enrevesado para la investidura y la formación de gobierno. Ninguno de los 2 bloques reúne los votos suficientes para armar una mayoría absoluta. Y al referirse a Junts dice lo siguiente. Las difíciles paradojas de este resultado señalan que los 7 diputados de la formación de Carles Puigdemont, Junts, pueden tener la clave de una nueva investidura de Pedro Sánchez y la reedición del gobierno progresista. La abstención de Junts podría garantizar una mayoría simple en segunda vuelta, pero la situación de rebeldía ante la justicia española de Puigdemont y su misma estrategia frentista podría conducir a un bloqueo que forzase
una repetición electoral. O sea, que el país habla de difíciles paradojas y de un escenario enrevesado para la investidura y le dedica calificativos duros a quienes tienen en su mano la llave para reeditar un gobierno de coalición, nada menos que rebeldía ante la justicia española y estrategia frentista. Pues efectivamente, si este es el lenguaje que nos vamos a encontrar por parte del PSOE y la progresía mediática, me temo que va a ser difícil que se pueda armar la mayoría parlamentaria necesaria para una investidura. Daría la sensación de que en el país ven más lejos una investidura de Sánchez que una repetición electoral. Eso es lo que se lee entre líneas en ese editorial y es muy relevante, como decimos. Veremos lo que pasa finalmente, pero parece que habrá que esperar porque esto va para largo. Gracias, Dina. Y hay muchas ocasiones en que se vota mal, pero en España hay una tradición de votar bien. Esto lo he hablado con Jorge varias veces, sabe que tengo. Yo creo que España, y tengo mucha confianza en que se volverá a votar bien. ¿Se volverá a votar bien en España como le gusta votar a Vargas Llosa? Yo no lo sé, no. Ojalá que no, Ojalá que no. sigan votando mal. Vamos con ello. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogena. Los líderes de la denominada Iberosfera, sus medios afiliados y sus intelectuales orgánicos no parecen estar viviendo sus mejores horas. Tantos días grabando vídeos en apoyo a sus partidos amigos, mandándoles buenas vibras, elogiando a Feijóo, a Abascal en las páginas de sus medios, animando a los votantes a salvar España del socialismo. Ríos de tinta y miles de caracteres para conformarse con un titular amargo. Feijóo gana, pero no les sirve de nada. De Vox de momento ni hablan, debe ser más doloroso todavía. Se trata de uno de los principales aliados de la extrema derecha latinoamericana, con el que combaten codo con codo contra el avance del comunismo, esa amenaza tan real que se cierne, recordemos, sobre todo el mundo hispanohablante. El batacazo de Vox es todo un aviso para sus diferentes versiones latinoamericanas, una forma de hacerles ver que ese supuesto potencial reflejado en las encuestas previas puede no ser tal, puede ser solo un mecanismo con el que los poderes económicos y mediáticos intentan condicionar el voto. La resaca postelectoral va a ser inversamente proporcional a los ánimos de los últimos días previos a los comicios, algo que creo que ya podemos afirmar y vamos a tener más precisión que las encuestas de GAT3 y Sigma 2, es que el hecho de ser el candidato favorito de la revista Semana y de la Ana Rosa colombiana, Vicky Dávila, trae mala suerte. Antes en el Caribe la medalla del gafe, como dicen aquí, o mufa o salada, como dicen en Latinoamérica, se la colgaban a Lilian Tintori. Todo líder político que había salido en una foto con ella terminaba con unos resultados electorales pésimos o al menos peores de lo esperado. Ya podemos ir atribuyendo esa virtud también a la revista Semana. Fijaos, sábado 22 de julio, portada de la revista Semana anunciando una entrevista exclusiva con Alberto Núñez Feijóo, el fenómeno Feijóo en mayúsculas. Alberto Núñez Feijóo, el candidato de la derecha, está a punto de convertirse este domingo en el nuevo presidente de España. En entrevista con Semana habla de la guerra en Ucrania, el narcotráfico, Nicolás Maduro, Cuba, el futuro del petróleo y el carbón, la migración. ¿Es Cuba una dictadura o una democracia, como dice la izquierda? Le preguntan. ¿Nicolás Maduro es un dictador? ¿Volverá a la derecha en América Latina? ¿Debe desaparecer la industria del carbón tal y como propone Gustavo Petro? Unas preguntas muy relevantes y oportunas. Sí, que si Cuba, que si Venezuela, los grandes éxitos de la derecha mediática y de tu cuñado en la cena de Navidad. Juntos, todos en un solo álbum, más los bonus track más habituales como Ucrania y Petro. En fin. Ayer la portada con Feijóo, que estaba a punto de convertirse en el presidente de España, se convertía en carnaza para burlas y se sumaba a otras portadas en las que el periódico no atinó. Fico, un candidato del pueblo, dedicado a Federico Gutiérrez, que el año pasado no pasó a la segunda vuelta tras haber sido considerado uno de los favoritos de las presidenciales que ganó Gustavo Petro. Despegó Rodolfo con el candidato que sí pasó a la segunda vuelta, Rodolfo Hernández, montado en un cohete que iba a toda velocidad a estrellarse directamente contra una roca. El huracán Ingrid sobre Ingrid Betancourt y los sorprendentes resultados que le otorgaban las encuestas de cara a las presidenciales. Todo lo que no sea Petro, claro. Petro salió en portada de esa revista poco antes de las elecciones enfrentando a Rodolfo Hernández con un sutil titular que para nada quería ser tendencioso. ¿Exguerrillero o ingeniero? Este domingo los colombianos decidirán quién será el próximo presidente. Y decidieron que lo sea el exguerrillero, para la desgracia de la Vicky. Votaron mal, como diría nuestro querido Vargas
Vargas Llosa, ¿qué le vamos a hacer? Al igual que los españoles esta noche. El caso es que en estos momentos el medio colombiano parece estar atravesando la primera etapa de duelo, la negación. Una nota tras conocerse los resultados de ayer. Victoria del PP de Feijóo, pero Pedro Sánchez seguirá en el gobierno. Por Salud Hernández Mora, escribe Salud Hernández Mora que España votó por un débil gobierno Frankenstein de extrema izquierda, recogiendo otro de los grandes hits de la derecha española. Y Salud Hernández, pasando de la negación a la ira, horas antes se mandó una columna titulada La derecha contra la extrema izquierda, en la que nos informaba que la extrema izquierda de Pedro Sánchez estaba condenada y nos daba un breve perfil del gobierno de coalición de los últimos 4 años. Sánchez nombró vicepresidentes y ministros de Podemos, ahora integrados en Sumar, y como los comunistas no eran suficientes para aprobar sus leyes, estableció alianzas con los independentistas catalanes y el Vasco Bildu, que incluye terroristas de ETA en sus filas y no condena la antigua violencia armada. Tampoco tuvo Sánchez reparos en reducir el papel del rey Felipe a su mínima expresión, cumpliendo los deseos de sus socios radicales que pretenden suprimir la monarquía constitucional e implantar una república. Ojalá Sánchez hubiera hecho algo de eso, pero no. A pesar de que ninguno de sus aliados respeta la Carta Magna y no dejan de atacar a España y sus instituciones, Sánchez volvería a contar con ellos. Aquí también olvida la amiga Salud de que el primer partido que manda a tomar viento gran parte de la organización del Estado, incluida en la Carta Magna, es precisamente el aliado predilecto del PP, Vox, porque hablan de eliminar las comunidades autónomas recogidas precisamente en la Constitución. Ay, Revista Semana, Vicky Dávila y Salud Hernández Mora, que el PP de Feijóo no ha ganado el gobierno ni va a ser presidente. Y Pedro Sánchez, si logra un gobierno de coalición, será presidente porque así funciona la democracia parlamentaria, les guste o no. El que logra más apoyos en el Congreso es el que gobierna. Y el PP y Vox no suman apoyos, aunque entendemos su apego a cantar fraude y animar golpes cuando los electores votan mal. Por cierto, ¿se ha pronunciado ya Vargas Llosa? Callado de momento, pero hablará sin duda. Pendiente de la próxima publicación de su nueva novela Le dedico mi silencio. Quien no guardó silencio fueron los cosplayers de Santiago Abascal, esparcidos por los países de la Iberosfera. La número 2 de Milei, Victoria Villarruel, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram a pocos días de las elecciones, animando a votar a un español, a un líder carismático que es su gran amigo Santiago Abascal. Escuchémosla. El 23 de julio los españoles tienen la oportunidad de votar a un español y a un partido político que ama profundamente a España, que quiere su libertad, su progreso, su soberanía y la unidad de este país. En momentos donde el globalismo progresista está atacando especialmente nuestra cultura, tradiciones y costumbres, existe un líder carismático, cálido, comprometido y con el suficiente coraje para llevar adelante el destino de España. Este 23 de julio, desde Argentina, todo nuestro apoyo para este gran amigo que es Santiago Abascal y para Vox. Mala suerte traen estos apoyos. El pinochetista José Antonio Cast también acompañó desde Chile el trabajo de Santiago Abascal contra la izquierda totalitaria. Este 23 de julio, España decide. Deben decidir si apoyan un gobierno liderado por el populismo y la ideología de la extrema izquierda, que han traído miseria no solamente al pueblo español, sino a gran parte de los países de nuestra gran Iberoamérica, siguiendo las directrices del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. O bien deciden apoyar un proyecto político que fortalecerá a la democracia, que trabajará por tener un gobierno austero, más eficiente y eficaz, un gobierno que vele por el orden, la seguridad y el Estado de Derecho. Porque somos parte de una gran comunidad iberoamericana, porque somos miembros del Foro de Madrid, acompañamos desde Chile el trabajo que ha realizado Santiago Abascal y Vox en contra del modelo totalitario que busca perpetuar la izquierda radical. Este 23 de julio los invito a apoyar a Santiago Abascal y a los candidatos de Vox para que así juntos podamos recuperar el buen gobierno que tanto España como Chile se merecen. Un gran abrazo. ¡Viva España y viva Chile! Vaya por Dios, no sé si se puede ser más blanco.
se puede. Bueno, y siguen, ¿eh? Son varios. María Fernanda Cabal desde Colombia con el Viva Vox y hasta Yanine Áñez, la golpista boliviana condenada a 10 años de prisión por sedición y terrorismo y convertida ahora en perseguida política según su propia percepción, escribió una carta desde la cárcel que el Foro de Madrid subió generosamente a su cuenta de Twitter para nuestro deleite. Vox encarna el sentido de la españolidad, de los hombres y las mujeres libres, la familia, la convivencia pacífica entre iguales, como lo somos todas las personas de bien. Yanine Áñez, persona de bien. 11 civiles asesinados en Sacaba y otros 11 en Sencata. Centenares de heridos en lo que la CIDH calificó como masacres después de que esa persona de bien y presa política ordenara reprimir las protestas y eximiera de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en esa represión. Día triste para las personas de bien del corte de Yanine Áñez, claramente. Y más allá de si se revalida el gobierno de coalición o se convocan nuevas elecciones, lo verdaderamente importante, lo que quedó patente esta noche, es que en esta Europa sumida en una ola reaccionaria, la extrema derecha española perdió 19 diputados. En un contexto político en el que España es clave para que el proyecto de la integración de las extremas derechas latinoamericanas crezca y se fortalezca, quedarse tan cojo supone a la vez el debilitamiento de todos esos luchadores contra el comunismo, profundamente antipopulares y peligrosamente reaccionarios que se multiplican por América Latina. El progresismo resiste, bien por España, decía Gustavo Petro hace unas horas. En fin, vamos a ver si es posible. Gracias, compañera. Queda todavía por computar voto y un escaño arriba, uno abajo, algo que suba el PP, algo que baje el PSOE, puede hacer que esa suma Frankenstein sea real. Hoy nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes, presentador de Centro de Gravedad Permanente en Canal Red. ¿Cómo estás, compañero? Bien, aliviado, francamente. Te quería pedir un análisis, porque yo creo que ayer todos tuvimos la sensación de nos hemos librado de algo que parecía a priori muy probable, que era un gobierno de coalición del PP y Vox. Pero claro, entramos en una situación enormemente compleja, donde hay un primer paso que es la presidencia del Congreso de los Diputados, que eso va a definir la capacidad de llegar a acuerdos de ese bloque plurinacional tan complejo. Después una investidura de Feijóo con una situación de tensión política notable. Después, eventualmente, una investidura en la que hacen falta todos los síes y un acuerdo político con el partido de Carles Puigdemont, que ya el diario El País está diciendo que no lo ve probable. Y después, eventualmente, un gobierno que para sacar adelante cualquier cosa necesita todos esos síes y necesita también un acuerdo de al menos no votar en contra por parte de Junts. Es un escenario inédito porque ya no hay opción de geometría variable. Si recordamos, en la reforma laboral se intentaron buscar otro tipo de acuerdos, había otras opciones políticas. A partir de ahora es o bloque plurinacional, incluyendo a todos y asumiendo las contradicciones que eso plantea, o si no, va a ser muy complicado que haya gobierno. Quería saber cómo lo ves. No, estoy de acuerdo con ello, pero hay que tener en cuenta dos tendencias. Una es justamente que la posibilidad de negociación parlamentaria entre los dos grandes partidos ahora mismo tiene un coste inasumible, tanto para el PP como para el PSOE, y por lo tanto hay una especie de inercia o de necesidad de seguir explorando la fórmula plurinacional en el caso de acuerdo con Sumar y con los partidos nacionalistas en el caso del PSOE, y por otra parte ciertamente la presión ambiental de lo que después de la jornada electoral continúa, que es un régimen de guerra global y en particular en Europa que fuerza precisamente al reforzamiento de la autoridad del Estado en base a sus principales ejes, ¿no? Me parece que el resultado de ayer, pese a todo, pese a ese alivio, refuerza lo que llamaría el estado de partidos, ¿no? Es decir, la evacuación de los contrapoderes sociales y políticos no parlamentarios de las fórmulas de gobierno y de la negociación para el ejercicio del poder, ¿no?
Eso no es una buena noticia, precisamente porque si algo ha terminado en el 23 de julio, a mi modo de ver, es precisamente ese elemento no controlable, ese centro de gravedad, y no es por el programa, sino por Pulantzas, que conocéis bien, que habla precisamente de que el Estado es esa condensación de relaciones de fuerza que genera centros de gravedad, ¿no? Que vienen también del exterior, porque el Estado no se limita a las instituciones. Pues ese centro de gravedad, muy erosionado, pues lo expresaba y representaba Podemos fundamentalmente. Y yo creo que, pese a que el resultado de Sumar no haya sido terrible y haya aguantado, me parece que eso se ha perdido. Se ha perdido la capacidad de reforzar, engrasar y negociar bien esa coalición plurinacional, por eso va a ser muy difícil, y se ha perdido ese elemento de exterioridad al candado del 78 que, de manera contradictoria pero completamente eficaz, representaba Podemos. Eso significa que los contrapesos a esas tendencias que van al reforzamiento, digamos, del bipartidismo imperfecto, en una situación, no lo olvidemos, en la que vuelve la austeridad, en la que la guerra de Ucrania no hace más que profundizarse y, por lo tanto, ejercer una violencia inaudita sobre millones de personas y, sobre todo, sobre las condiciones de vida de todo el planeta. En el caso europeo, implica que la transición ecológica y que el paréntesis de esfuerzo fiscal en el que ha coincidido con el gobierno de coalición se ha acabado y que, por lo tanto, no va a ser tan sencillo mantener las medidas sociales o incluso aumentarlas en este nuevo contexto. Y eso significa una inestabilidad que, si no hay una idea clara a medio plazo por parte del Partido Socialista, sobre todo, pero sobre todo sobre Sumar, sobre su posición en todo esto, puede generar una zozobra inmediata y tentaciones locas, como por ejemplo el adelanto electoral. Dina. Hola Raúl, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Respecto a la derecha, me pregunto si en caso de que efectivamente hay una investidura fallida, ¿habrá posibilidad de que se renueve el liderazgo? Y me llama la atención ayer el momento Feijóo de su discurso con toda la gente que estaba en Génova aclamando presidenta a Díaz Ayuso. Sí, hay mensajes ya, pequeñas cabezas de caballo en la cama de Feijóo. Por ejemplo, el mensaje del Mundo. Como sabéis, para saber un poco por dónde andan las tornas en casa Ayuso, pues hay que escuchar a Jiménez Los Santos, cosas que yo hago con cierto exceso, pero creo que estoy inmunizado. Y todavía no está definida esa puesta en peligro de la cabeza de Feijóo. Yo creo que van a esperar y van a ver cómo evolucionan las cosas, la viabilidad o no de ese pacto de investidura, el comportamiento de Junts. Yo creo que eso es secundario con respecto a la activación ya de, por así decirlo, el bloque de poder mediático, el bloque de poder judicial, como hemos visto lo que ha hecho hoy Llarena, ¿no? Y estudiar esas circunstancias. A mi modo de ver, hasta que no se forme el gobierno y que, por lo tanto, Feijóo pues haya perdido completamente la partida, esa disputa por el poder, que creo seguramente que se va a producir, porque no tenemos que olvidar una cosa, que la derecha española siempre, pero ahora de manera definitiva, es caudillista. Necesita un caudillo, necesita un Führer, y sobre todo cuando ha entrado de pleno en el imaginario guerra civilista, del comunismo, del anti-España, etcétera, etcétera. Y ese proceso está ya en marcha y busca su momento de oportunidad. Al mismo tiempo, tenemos una crisis de Vox innegable, que pone en peligro ciertamente su viabilidad, y también la presión para que Vox, por así decirlo, se disuelva, que vuelva a la casa común que ha sido el PP, pues será muy fuerte, pero precisamente ahí es donde tiene una baza Ayuso como alguien que ha conseguido subordinarse, subalternizar a Vox, y por lo tanto eso es un activo muy fuerte. Raúl Sánchez Cedillo, muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotras. Un abrazo.
Bueno, llegamos al final, es el último programa de esta temporada. Regresaremos en septiembre con muchísimas novedades. No olvidéis seguir apoyando a Canal Red. Sois los militantes de Canal Red, sois los suscriptores, los que hacéis posible que sigamos creciendo y que sigamos haciendo programas como los que hacemos. Ayer, Ignacio Michavila insistía mucho en que iba a sonar una canción de Celtas Cortos, La senda del tiempo. Paseando por las calles todo tiene igual color. Puse en Twitter que ojalá sonara una canción que acaban de hacer los Celtas Cortos, que se llama No pasarán, y me alegro de que el espíritu del No pasarán haya sido el espíritu de esta noche, que abre un escenario muy difícil, pero también un escenario en el que caben algunas esperanzas. No pasarán, de Celtas Cortos. Nos vemos en septiembre.